La llovizna barnizaba de plata las cúpulas de San Miguel de Allende cuando Julián Herrera cambió de carril a último momento y tomó la salida a su casa. Había cerrado un trato en Querétaro con 2 días de anticipación y por primera vez en semanas no llevaba el teléfono explotando de correos ni reuniones. La fortuna, que lo había puesto en la lista de empresarios discretos más influyentes, parecía esa tarde una cosa secundaria frente a un deseo sencillo: llegar temprano, sin avisar, y sorprender a sus hijos. Su mansión, piedra clara, ventanales altos, jardín con jacarandas, lo recibió con el rumor de la lluvia en las hojas y ese olor a casa cara recién limpiada. Metió la llave con una sonrisa, imaginando la carrera de Diego por el pasillo y las trenzas desordenadas de Valeria, golpeándole el pecho en un abrazo. Empujó la puerta. Algo no encajaba. La alarma estaba desactivada. Alguien la había apagado manualmente, y un hilo de luz se escapaba desde el ala de los dormitorios, como una línea de tiza marcando un límite. Julián dejó el maletín en la consola del recibidor y avanzó sin hacer ruido. El mármol devolvía el eco de sus pasos como un recordatorio de que allí todo costaba, menos la paz. «¿Marisela?», preguntó en voz baja. Nadie respondió. En lugar de la música suave que su esposa solía poner por la tarde, se escuchaba un murmullo tenso, cortado por un sollozo ahogado. Julián se congeló. Ese sonido no estaba en ningún manual de familia perfecta. Se acercó a la puerta entreabierta del cuarto de los niños y miró por la rendija. Valeria, encogida en la esquina de la cama, tenía los ojos como 2 pozos de agua. Diego, con la mandíbula apretada, la abrazaba por los hombros como si quisiera volverla invisible. Frente a ellos, Marisela, impecable en un vestido color marfil, sostenía entre los dedos una regla de madera. No la había descargado. Aún no, pero la tenía en alto como se levanta una palabra que va a lastimar. «Te dije que no tocaras mis cosas». Su voz cortaba. «¿Qué no entiendes, Valeria? Que aquí se obedecen reglas». La niña tragó saliva. Diego elevó el mentón, una bravura chiquita, inútil. El cuerpo de Julián se movió antes que la cabeza. Empujó la puerta y entró. La regla bajó de golpe, no contra los niños, sino contra el aire. Marisela se giró con una sonrisa que llegó tarde a su rostro. «Amor», fingió sorpresa, «no te esperaba tan pronto». Julián no respondió. Se colocó entre ella y los niños. Las manos le temblaban y, sin embargo, la voz le salió grave, plana. «¿Qué está pasando?» «Disciplina», dijo ella, acariciándose el cabello como si posara para una cámara. «Nada de qué alarmarse. Hicieron un desastre con mis papeles». Julián miró a Valeria. En la muñeca izquierda, un enrojecimiento reciente. El estómago se le apretó en un nudo que conocía de otras batallas, pero nunca en su propia casa. «Diego, lleva a tu hermana a la sala», ordenó, sin subir el tono. «Ahora». Cuando los niños salieron, Marisela dejó la regla sobre el escritorio con un golpecito seco y dio 2 pasos hacia él. Olía a perfume caro, a control. «No dramatices, Julián. ¿Otra vez vienes a enseñarme cómo ser madre cuando tú vives en tus juntas? Si no pongo límites, terminarán creyendo que el dinero lo resuelve todo». «El dinero no resuelve el miedo», dijo él. Un trueno lejano vibró los ventanales. Por un instante, nadie habló. Y en ese hueco de silencio entró una cosa que no debería haber entrado. Un zumbido breve en el teléfono de Julián. Mensaje entrante. Número desconocido. Miró la pantalla por reflejo. Un texto, 2 líneas. «Necesitamos hablar de Marisela. No es quien dice ser». 203. Julián sintió una punzada que le recorrió el cuello. ¿203? ¿Un número de habitación? ¿Una clave? Guardó el teléfono con rapidez, como si lo quemara.
Ese 203 se le pegó al paladar como una palabra que no se puede pronunciar. No entendía aún por qué le sonaba familiar. El gap se abrió justo ahí, silencioso. ¿Quién te escribe?, preguntó Marisela, ladeando la cabeza. En su sonrisa había algo duro, como si quisiera recordar a Julián que esa casa, ese orden perfecto, esa imagen de familia de revista, le debían obediencia a ella. «Trabajo», mintió. Y fue entonces cuando notó otro detalle. En la consola del pasillo, la cámara de seguridad interna, instalada para tranquilidad cuando viajaba, tenía el punto LED apagado. Alguien la había desactivado desde adentro. Un frío raro le caminó por la espalda. No dijo nada. Caminó hacia la sala. Diego estaba de pie, como guardia, y Valeria apretaba un muñeco de trapo con la intensidad de quien sostiene un salvavidas. Julián se agachó. «Los escuché», dijo tomándoles las manos. «Yo estoy aquí, y voy a arreglar esto». La puerta del cuarto se cerró detrás de él con un clic suave. Marisela reapareció en la sala con su sonrisa de anfitriona. «No hagamos un drama», canturreó. «Mañana mismo organizo una cena. Vendrán los Salcedo y el licenciado Mena. Verán que la familia Herrera sigue intacta. Nadie necesita saber que tus hijos...» Miró a Valeria. «A veces exageran». El corazón de Julián golpeó la pared de su pecho. No era la frase, era el tono, el mismo con el que había convencido a periodistas, vecinos, socios, de que él era un millonario ausente, bonachón, fácilmente manipulable. El tono de quien maneja narrativas. «Hoy no habrá cena», dijo. «Hoy habrá silencio y respeto». Marisela lo sostuvo la mirada un segundo. El esmalte de su sonrisa se cuarteó apenas. «Qué poético», susurró. «A ver cuánto te dura cuando te toque elegir entre tu reputación y tus hijos». La lluvia arrecia de repente, golpeando las hojas de las jacarandas. Julián sintió la elección como una piedra en la lengua. Con una mano acarició el cabello de Valeria. Con la otra bloqueó el acceso a su propia inseguridad. Llevó a los niños al estudio del ala norte, ese que él llamaba la habitación de las promesas, porque allí había diseñado a lápiz la primera silla que lo haría famoso entre hoteles boutique de medio continente. Los sentó en el sofá grande. «A partir de ahora», dijo con una calma nueva, «todo lo que pase en esta casa se escribe. Si alguien grita, si alguien amenaza, si alguien miente, todo. Ningún lujo vale la pena si no podemos dormir. ¿Entendido?» Diego asintió con firmeza. Valeria, con un hilo de voz. «¿Te vas a quedar, papá?» «¡Me voy a quedar!», juró, probando la palabra como si fuera madera noble. «Y vamos a encender las cámaras». Cuando volvió solo hacia el pasillo, el LED de la cámara seguía muerto. Abrió la app de seguridad. Había lagunas de horas sin registro durante sus viajes, lagunas que coincidían con tardes enteras. Un dolor fino le atravesó las costillas. El teléfono vibró otra vez, mismo número desconocido. Un audio de apenas unos segundos. Julián se puso los auriculares, por si acaso. Una voz femenina, serena, sin titubeos. «No estás loco. Ella no es quien dice ser. Si te importa tu familia, ven mañana a las 8. No traigas a nadie. Solo recuerda esto, 203. La voz se cortó. 203 volvió a prenderse como un faro en su cabeza. Una imagen remota arañó su memoria, un pasillo alfombrado, una puerta con números dorados, y se desvaneció antes de tomar forma. Algo del pasado estaba intentando salir. No todavía. Respiró hondo. Apagó las luces del ala sur. Cuando giró hacia la sala, encontró a Marisela observándolo desde el marco de la puerta. La regla de madera ahora apoyada en su hombro, con la naturalidad de quien sostiene una cartera. «¿Sabes qué admiro de ti, Julián?», dijo con una dulzura que no llegaba a los ojos. «Tu fe. Crees que todo se arregla con verdad.
Una lástima que la gente crea más en las historias bonitas que se cuentan en voz alta. El reloj de pared marcó las 0 horas, 27 minutos y 49 segundos de un día nuevo cuando Julián comprendió que la batalla no era por dinero, de eso le sobraba, sino por la versión que el mundo iba a creer de su casa. Apretó el teléfono en el bolsillo, como si apretara un talismán. ¿Quién es la voz que lo cita y por qué ese 203 le suena familiar, como un trozo de vida que había preferido olvidar? La respuesta lo sintió en los huesos. No lo esperaría en su oficina, sino en un lugar donde la máscara de su esposa podría caerse con estrépito. El amanecer sobre San Miguel de Allende tenía un resplandor engañoso. Los primeros rayos pintaban de oro las cúpulas y los balcones coloniales, como si nada oscuro pudiera caber entre sus calles empedradas. Pero dentro de la mansión Herrera, la luz tropezaba con un ambiente enrarecido. Julián despertó sin haber pegado un ojo. Se quedó largo rato en el borde de la cama, con la mirada perdida en el ventanal. La noche anterior había sido un nudo imposible de desatar. Los sollozos de los niños, la sonrisa quebradiza de Marisela, el mensaje anónimo con aquel número maldito. 203. Se duchó en silencio y bajó a la cocina. Allí la encontró a ella, impecable en bata de seda blanca, sirviendo café en una vajilla de porcelana, como si nada hubiera pasado. «Buenos días, amor», dijo con voz melodiosa, sin mirarlo de frente. «¿Dormiste bien?» La escena parecía sacada de una revista. La mujer perfecta, la esposa de un millonario. Y sin embargo, Julián veía otra cosa. La sombra de la regla aún clavada en la esquina de la sala, los ojos húmedos de Valeria. «Los niños no van a la escuela hoy», respondió él seco. «Quiero que descansen conmigo». Marisela levantó la vista, sorprendida, aunque sus labios mantuvieron la sonrisa. «¿Y las apariencias, Julián?», soltó con un deje de burla. «¿Qué pensarán los profesores si de pronto faltan? No querrás que digan que tu fortuna te volvió irresponsable». Él la sostuvo la mirada, y por primera vez no vio belleza, sino cálculo. «Prefiero que digan lo que quieran», contestó, «antes de que mis hijos sigan viviendo con miedo». Marisela inclinó la cabeza, como si meditara. Después soltó una risita breve. «Siempre tan melodramático. ¿No ves que exageras? Los niños prueban límites. Yo pongo orden. Esa es mi tarea, ya que tú…» Lo miró de arriba abajo con un gesto de desprecio elegante. «Pasas la vida entre juntas y viajes». El café caliente en la mesa le trajo a Julián un flasazo de hace 3 años. La primera vez que vio a Marisela fue en un evento benéfico en la iglesia del centro. Ella había aparecido vestida de azul marino, con una sonrisa que iluminó el atrio. Se ofreció para ayudar en la colecta y al notar el cansancio en el rostro de Julián, le dijo: «Debe ser muy duro criar a 2 niños sin su madre». Ese comentario lo atravesó. Nadie lo había dicho con tanta ternura desde la muerte de Elena, su primera esposa. En poco tiempo, Marisela se convirtió en la presencia que lo consolaba, que acompañaba a Valeria a clases de ballet y ayudaba a Diego con las tareas. Los vecinos murmuraban: «Ese hombre tuvo suerte, encontró a una buena mujer». Julián también lo creyó, pero tras la boda, las grietas aparecieron. La dulzura se volvió impaciencia, la compasión, crítica. Diego dejó de mirar a los ojos. Valeria se encogía cada vez que escuchaba sus tacones en el pasillo. Julián lo notaba, pero lo disfrazaba con explicaciones fáciles. «Son celos, necesitan tiempo, es normal». Mientras tanto, Marisela tejía una imagen perfecta hacia afuera. En cenas de negocios era la anfitriona carismática, capaz de encantar a los socios con anécdotas y sonrisas. En entrevistas sociales hablaba de la humildad de su esposo y de cómo
Los verdaderos millonarios son los que saben vivir en familia. Nadie sospechaba que en casa la realidad era distinta. Incluso los vecinos la defendían. Esa mujer es un ángel, educada, elegante. ¡Qué suerte la de Julián! Y Julián, atrapado entre sus viajes y el deseo de mantener un hogar, callaba. La escena de la noche anterior había abierto un abismo imposible de cerrar. Mientras la observaba ahora, sorbiendo café con gracia ensayada, Julián entendió algo brutal. Marisela había creado una máscara perfecta. Frente al mundo, era la esposa ejemplar de un millonario discreto. Frente a los niños, era la voz del miedo. Él necesitaba pruebas, ya no bastaba con intuiciones. Recordó el mensaje en su celular, la voz de mujer que lo había contactado. No estás loco. Ella no es quien dice ser. 203. Hoy no saldré a la oficina, anunció recogiendo su taza. Me quedaré con los niños. Marisela lo observó con una calma peligrosa. Haz lo que quieras, murmuró. Solo recuerda que la gente no perdona los escándalos. Si tu reputación cae, tus millones no te salvarán. Julián salió de la cocina con un frío distinto en la espalda. No era solo miedo, era la certeza de que estaba entrando en un campo minado. Cliffhanger. Mientras se dirigía al estudio, su celular vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Si de verdad quieres proteger a Diego y Valeria, revisa el cajón derecho de la cómoda de Marisela. Allí empieza todo. El aire se volvió más denso. Julián supo que lo que encontrara allí no solo pondría en duda a su esposa, sino que quizá destaparía un pasado que él mismo había preferido olvidar. El mensaje seguía encendido en la pantalla como una brasa. Revisa el cajón derecho de la cómoda de Marisela. Allí empieza todo. Julián apretó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo, como antes de entrar a una junta decisiva. Solo que esta vez no estaban en juego acciones ni contratos. Estaban Diego y Valeria. Niños, dijo en el estudio, con voz baja pero segura, hoy trabajaremos aquí. Voy a estar entrando y saliendo, pero no me voy. Si alguien llama a la puerta, no la abran. Si suena el teléfono, me avisan. ¿Nos vamos a quedar contigo todo el día?, preguntó Valeria, con una esperanza tímida. Todo el día, confirmó Julián, besándole la frente. Y toda la noche. Les dejó papel, colores, rompecabezas. A Diego le acercó un cuaderno de hojas cuadriculadas. Si algo te inquieta, escríbelo. Me lo enseñas después. Cerró la puerta, cruzó el pasillo alfombrado y entró al dormitorio principal. A esa hora, Marisela hablaba por teléfono en la terraza, mirando el jardín con su pose de revista. Sí, cena mañana. Por supuesto, los de prensa de sociedad confirmados, decía con esa mezcla de miel y acero. Julián aprovechó el murmullo de la fuente para moverse. Frente a la cómoda, la luz del ventanal dibujaba polvo en suspensión. Tiró del cajón derecho, pañuelos finos, estuches de joyería, una cartera roja con las iniciales MD en dorado. Nada más. Cerró. Volvió a abrir, esta vez con la yema de los dedos, leyendo la madera. El fondo sonó hueco, golpeó suavemente. Toc, toc, toc. Diferente. Palpó la unión del tablón. Del lado izquierdo, una ranura casi invisible. Introdujo una tarjeta vieja de hotel y la deslizó con cuidado. El fondo cedió 1 centímetro, como un suspiro. Levantó la lámina. Dentro, un sobre manila y una funda de plástico con cierre. Julián sintió el corazón en la garganta. Sacó todo y lo extendió sobre la cama. En el sobre, fotocopias de una credencial con otro apellido, Marisela Duarte R., recibos de un motel en la salida a Querétaro, habitaciones 203, repetidas en varias fechas, extractos bancarios a nombre de MDR, con depósitos en efectivo, una tarjeta sin logotipo, solo un nombre escrito a mano, en tinta azul, Arturo,
y un número de celular. En la funda plástica, 2 fotos nítidas, Marisela abrazando a un hombre ancho de hombros, de perfil, cicatriz en la ceja. Un contrato de opción de compra con un espacio en blanco para Talleres Herrera, sucursal San Miguel, sin firma. Una nota breve, con letra inclinada. Primero la reputación, luego el papel. El estómago de Julián se contrajo. 203 no era un código cualquiera, era un cuarto, un punto de encuentro. Y el nombre Arturo se clavó como una astilla que rozaba un recuerdo, todavía borroso, esquivo, al borde de la memoria. El gap siguió abierto, palpitando. La voz de Marisela entró desde la terraza más cerca. Sí, querida, mañana te cuento lo del licenciado Mena, todo controlado. Julián guardó cada documento exactamente donde estaba, sacó fotos con el móvil y subió copias a la nube, a una carpeta compartida con su hermana Lucía y con don Chuy. Si me pasa algo, abrir. Cerró el doble fondo, acomodó la cartera roja, alisó la seda de los pañuelos. Cuando dio el último toque al tirador, la sombra de Marisela cruzó el quicio. ¿Buscas algo?, preguntó con una sonrisa quieta. Mis gemelos, improvisó él, los de Onix. Revisaste en tu baño, dijo ella ladeando la cabeza. Tienes memoria de oro para los negocios y de cristal para todo lo demás. Julián sostuvo la sonrisa neutra. Cosas de la edad. Ella avanzó 2 pasos, rozándole la solapa como si borrara polvo que no existía. A propósito, susurró, confirmaron los Salcedo y el reportaje de Sociedad. Prepárate para sonreír. Hoy no habrá fotógrafos en esta casa. Oh, claro que los habrá, respondió con la dulzura afilada. A la gente le encantan las historias bonitas. Y yo cuento las más bonitas. Salió flotando, dejando un perfume costoso y la sensación de que el piso se inclinaba. Julián fue directo al baño, abrió el botiquín y vomitó silencio. Respiraciones cortas, agua fría en la nuca. Se miró al espejo. El reflejo no era el del empresario imbatible de las portadas discretas, sino el de un padre al que estaban intentando despojar de lo único que no se compra. Regresó al estudio. Diego había dibujado un rectángulo con números en la puerta. 203. Lo escuché en tu llamada, explicó bajito. No sé qué es, pero por si te sirve. Julián le revolvió el cabello, orgulloso y dolido. Me sirve, hijo, me sirve mucho. El móvil vibró. Mensaje del número desconocido. Si quieres entender, ven hoy a las 20 horas. Hotel Camino Real, habitación 203. No vengas con seguridad. No llames a la policía. Si lo haces, se enterarán tus socios, tus vecinos y los medios de que el millonario Herrera perdió el control en su casa. Yo te protejo, solo ven. ¿Quién eres?, tecleó Julián. La respuesta llegó al instante. Alguien a quien nadie protegió cuando debió hacerlo. El reloj del estudio marcó las 12. Julián llamó a Lucía. Necesito que recibas a los niños esta tarde. Diles que es una sorpresa, no los asustes. ¿Va todo bien? La voz de su hermana tenía la alerta de las familias que conocen las tormentas. Va a ir, dijo él. Pero te mando una carpeta. Si no te llamo a medianoche, la abres y llamas al licenciado Franco. Colgó, imprimió en la mini láser 2 copias de cada prueba y las guardó en un portadocumentos negro. Volvió con los niños, almorzaron juntos. Valeria comió poco. Diego le contó un chiste viejo y le sacó una sonrisa que valía más que cualquier contrato. A las 4, don Chuy llegó con su camionetita para llevarlos a casa de Lucía. Julián se agachó a su altura. Hoy duermen con su tía. Mañana desayunamos los 3. ¿Trato? Trato, dijo Diego, intentando ser valiente. Valeria lo abrazó con fuerza. No te tardes. Se quedaron solos el abuelo y Julián un instante en la puerta. Hijo,
preguntó don Chuy, sin rodeos. ¿Qué clase de negocio vas a cerrar hoy? No es negocio, papá, respondió Julián. Es de esos días en que uno decide qué clase de hombre es. Cuando cayó la tarde, San Miguel doró las paredes de la mansión. Julián se puso una camisa sencilla, guardó el portadocumentos en la chaqueta y salió sin chofer. Condujo él mismo, como en los tiempos en que no tenía más que un pick-up viejo y un sueño grande. El letrero de neón del Camino Real parpadeó al verlo llegar. Aparcó lejos de la cámara del acceso, caminó por el pasillo alfombrado y se detuvo frente a la puerta con números dorados. 203. La mano le tembló apenas cuando tocó 2 veces. Del otro lado, una voz grave pronunció su apellido con gusto antiguo. Herrera. Al fin, la cerradura cedió. ¿Quién lo espera tras la puerta? ¿Y por qué el número 203 despierta ese recuerdo que Julián aún no puede nombrar? La respuesta empujará la historia a su caída libre, pero el pasado no cobrará su factura completa hasta el penúltimo capítulo. La puerta de la habitación 203 se cerró tras Julián con un golpe seco. El aire adentro estaba cargado de perfume barato mezclado con humo de cigarro. La penumbra se iluminó apenas con una lámpara de mesa. En un rincón, con un vaso de whisky en la mano, estaba Marisela, impecable, con un vestido rojo que contrastaba con la frialdad de su mirada. Y a su lado, un hombre que parecía tallado en piedra. Hombros anchos, cicatriz en la ceja, ojos oscuros que medían a Julián como un carnicero mide la carne. «Así que viniste», dijo el hombre con una sonrisa torcida. «No cambiaste nada, Herrera. Siempre tan confiado». El nombre que no se atrevía a pronunciar flotó en la garganta de Julián. Arturo. El silencio se rompió con la voz melosa de Marisela. «No hagas esa cara, amor. ¿Qué esperabas encontrar? ¿Una esposa fiel esperándote con los niños dormidos? ¡Qué ingenuo!». El whisky chocó contra el vaso. Arturo dio un paso al frente. «Esto es simple, Herrera. O firmas el traspaso de tu taller y tus negocios en San Miguel, o mañana mismo tu mundo se derrumba, y no tendrás que mover un dedo. Ya se encargó Marisela de abrir la puerta correcta». Julián lo miró sin pestañear, pero por dentro el piso se le deshacía. Entendía por fin la trampa. No buscaban solo su fortuna, querían su nombre, su reputación, lo único que mantenía su emporio de pie. Esa misma semana, la jugada de Marisela se hizo evidente. De regreso en la mansión, Julián encontró cámaras, micrófonos y vecinos curiosos frente a su portón. Ella había denunciado en voz alta, con lágrimas calculadas, que había sido víctima de maltrato. Mostró un moretón pintado en la mejilla, suficiente para encender rumores. Los titulares en redes corrieron como pólvora. El millonario Herrera, acusado de violencia doméstica. Marisela Duarte rompe el silencio. Vivo con miedo. El juicio no se llevó a cabo en tribunales, sino en la calle, en los cafés, en las oficinas. Socios que antes buscaban su firma, ahora lo llamaban para posponer reuniones. Vecinos que antes lo saludaban, ahora desviaban la mirada. En la tienda del centro, Valeria escuchó a unas mujeres murmurar: «Pobre criatura, crecer en una casa así». Diego llegó con la camisa rota del colegio. «Me dicen que soy hijo de un golpeador», le confesó con lágrimas contenidas. La rabia de Julián se mezcló con impotencia. El dinero no podía comprar miradas limpias ni borrar titulares. Marisela jugaba a la perfección su papel. Aparecía en la iglesia, con gafas oscuras, de la mano de mujeres que la consolaban. En las cenas se mostraba como víctima resiliente, y cada gesto suyo era un clavo más en la cruz de Julián. Una noche, al volver del taller vacío, donde varios pedidos habían sido cancelados, lo encontró en la sala. Ella estaba de pie, frente a un espejo, practicando llanto. Cuando lo vio, ni se inmutó. «¿Qué haces?», preguntó él con voz helada. «Ensayando»,
contestó con calma. La gente cree lo que se repite con lágrimas. Se acercó despacio, acariciándole la solapa de la chaqueta como si fueran amantes todavía. ¿De verdad pensaste que me importaban tus millones? Lo que quiero es verte arruinado delante de todos. Los días siguientes fueron un desfile de puertas cerradas. Un banco congeló temporalmente una de sus cuentas por investigaciones internas. Una revista canceló un reportaje sobre su empresa. Un cliente internacional pidió romper contrato. Y mientras tanto, las risas falsas de Marisela se filtraban por las paredes. Julián sintió que se asfixiaba. La humillación no era solo pública. Había llegado a sus propios hijos, a quienes más quería proteger. Ese era el verdadero golpe. Una noche, cuando intentaba ordenar papeles en su despacho, sonó el teléfono fijo. Una voz ronca, desconocida, vibró en la línea. «Te estás metiendo donde no debes, Herrera. Deja de hurgar en el pasado. Si no firmas, no solo perderás tu nombre, perderás a tus hijos». El clic final fue como un disparo. Julián quedó con el auricular en la mano, helado. Ahora lo entendía. Arturo no era un fantasma del pasado. Era una amenaza viva, dispuesto a usar lo más sagrado para destruirlo. Julián aún no recordaba por qué ese nombre, Arturo, le resultaba tan familiar. Algo de su juventud, de un negocio olvidado, tiraba de su memoria como una cuerda que prefería no mirar. La verdad, supo, aún estaba en camino, y sería más dolorosa de lo que podía imaginar. Con su reputación destruida y la amenaza sobre sus hijos creciendo, ¿cómo podrá Julián resistir el cerco sin entregar su fortuna y su legado? Las cancelaciones, los titulares y las miradas torcidas no se podían comprar ni con todos los ceros de la cuenta de Julián Herrera. Y aún así, ese amanecer decidió algo simple: pelear con método. «Desde hoy nada queda en el aire», anunció a Diego y Valeria en el estudio. «Todo se escribe, todo se graba. Si alguien amenaza, lo registramos. Si alguien miente, lo documentamos. Si algo te duele, lo dices aquí». Tocó el cuaderno. «Y a mí». Puso sobre la mesa 3 cosas: un cuaderno de pasta negra, una grabadora pequeña y un juego nuevo de cámaras internas con respaldo en la nube, independientes del sistema de la casa. «¿Cómo se llama?», preguntó Valeria, señalando el cuaderno. «Ponle tú el nombre», respondió Julián. La niña pensó un instante y, con plumón dorado, escribió: «Lo que pasa cuando no miran». Diego subrayó 2 veces el título, serio como un notario. Las primeras páginas se llenaron de fechas y horas. Diego, preciso, anotaba sin adornos. Marisela, 10:15 de la mañana, dijo que mentimos. 11:02. Cerró puerta y llamó a alguien. 11:07, dijo: todo cae si él no firma. Dibujaba flechas, escribía palabras clave. En los márgenes, a veces, se escapaba un temblor. Valeria, asustada. Yo con miedo, pero firme. Valeria, más pequeña, pegaba papelitos con dibujos, puertas entornadas, una regla como sombra larga, una casa con una ventana abierta. Julián respiraba hondo cada vez que veía esos trazos. Era su termómetro. Esa tarde, doña Beatriz, la maestra, tocó el timbre. «Vengo por Valeria», dijo, «pero también por usted, don Julián». A la escuela llegó ruido feo. «Si necesita quien declare lo que vi en su niña, estoy. No se enfrenta sola a los chismes». Julián la hizo pasar. Sobre la mesa, sin disimulo, dejó el cuaderno y la grabadora. «Gracias, maestra. Hoy no pido discreción, pido verdad». En la clínica, el pediatra que conocía a los Herrera de años habló con cuidado. «No solo es estómago, señor», explicó mirando a Valeria con dulzura. «Es ansiedad. Un cuerpo pequeño sosteniendo una casa grande. Rutinas claras, contención y, si me permite sugerir, terapia. Yo haré constar lo que veo». Firmó un informe simple y contundente. Estrés por ambiente hostil.
una hoja blanca con un sello azul que, para Julián, valía más que una portada de revista. Esa noche, el licenciado Franco llegó a la mansión con una maleta de cuero. «Los juicios sociales no se ganan con discursos», dijo sin poesía. «Se ganan con piezas. Necesito registro de cámaras alterno al del sistema central, actas del pediatra, testimonio de la maestra, copia de los recibos del motel y cualquier vínculo con ese tal Arturo». Julián colocó sobre la mesa lo que ya tenía: fotos del doble fondo, extractos, facturas de la habitación 203, capturas del teléfono de Marisela. Franco asentía. Clínico. Bien. Falta sonido. Falta contradicción. Mañana mismo levanto medidas de protección para los niños. Y por favor, deje de contestar a la prensa. A los medios se les gana con hechos, no con frases. ¿Y si ellos contraatacan?, preguntó Julián. «Van a hacerlo». Franco cerró la maleta. «Por eso, cuando hablen, tendremos grabado lo que contradice su guión». Al día siguiente, en cuanto Marisela cruzó el vestíbulo con su paso impecable, una de las nuevas cámaras, ocultas en un florero del pasillo, parpadeó. Diego le enseñó a Valeria a activar la grabadora como si fuera un juego de espías. Julián no dejaba a los niños ni un minuto sin algún adulto confiable: don Chuy, Lucía, doña Beatriz. Al mediodía ocurrió la primera grieta en la máscara. Marisela, hablando por altavoz sin darse cuenta, dijo: «Sí, Arturo, ya lo sabes, si cae su nombre, cae su dinero. Él solo firma cuando cree que protege a esos mocosos». Pausa. «No, hoy no. Espera mi señal». Diego, con manos de cirujano, detuvo la grabadora, escribió la hora en el cuaderno y dibujó 3 letras en grande: ART. No se atrevió a completarlas, como si nombrarlo entero invocara algo. Por la tarde, Lucía trajo chocolate y noticias. «Hay vecinas que quieren venir a pedirte perdón por haber repetido lo que escucharon. Cuando quieras, las paso. Y si necesitas a alguien con coraje para hablar frente a una cámara, yo». Julián sonrió cansado. El blindaje empezaba a tomar forma. Una red de gente común que había dejado de mirar al suelo. Al anochecer, un coche con vidrios polarizados se quedó detenido frente a la mansión unos minutos. No tocó el claxon. No bajó nadie. Miró. Luego se fue. Minutos después, empujaron un sobre bajo la puerta. Dentro, letras recortadas de revista. «Firma o tu nombre se hunde». A. Diego pegó esa nota en el cuaderno, al lado del informe del pediatra. Valeria, con seriedad solemne, dibujó una ventana abierta encima. «Para que entre aire», explicó. Julián los abrazó. Comprendió que resistir no era solo juntar papeles, era enseñar a respirar. La casa dejó de ser un escenario de Marisela y se volvió un tablero. Julián programó sensores de movimiento que enviaban clips a una carpeta en la nube compartida con Franco. Instaló un timbre que grababa cada visita. Puso una palabra clave con los niños. Si alguno decía «jacaranda» en voz alta, él debía acudir de inmediato, estuviera donde estuviera. «¿Y si te metes en problemas?», preguntó Diego. «Me meto contigo», respondió Julián. «Pero salimos juntos». 2 días después, con la maestra en la cocina y don Chuy en el jardín, Marisela explotó frente al espejo del vestíbulo. Creía estar sola. No lo estaba. «¿Qué te cuesta, Julián?», escupió al reflejo. «Firma de una vez y que se caiga tu circo. ¿No entiendes que Arturo manda desde antes de que yo te mirara? Esto se acaba cuando él quiera que se acabe». La cámara del florero registró cada sílaba. La luz del pasillo dibujó la cicatriz invisible del miedo. Franco recibió el clip en su teléfono y respondió con un mensaje corto: «Siga, cae sola». Ese mismo anochecer, Diego pidió leer en voz alta su última entrada del cuaderno.
Jueves, 18 horas con 4 minutos. Mamá Marisela dijo, Arturo manda desde antes. Yo no entiendo por qué dice desde antes. ¿Antes de qué? Papá dice que no sabe quién es Arturo, pero creo que sí sabe, solo que todavía no lo recuerda. Cuando lo recuerde vamos a entender todo. Julián sintió el golpe amable de la verdad salida de labios pequeños. No contestó, solo lo abrazó un segundo más largo. A las 20 horas con 13 minutos, el número anónimo volvió a llamar. Julián puso en altavoz. Franco, en silencio, escuchaba desde otra línea. «Hiciste bien en grabar», dijo la voz femenina. «Pero no alcanza. Él no se asusta con cámaras, solo con testigos». «¿Quién eres?», preguntó Julián. «Alguien que ya vivió su versión de Marisela y Arturo. Mañana te dejo algo en la 203. En la recepción te dirán paquete de servicio. No digas mi nombre». «No lo sé», admitió él. 203 me suena de otra vida». «Exacto», contestó la voz. «De otra vida tuya». La línea murió. El gap vibró como una cuerda tensa. La palabra «otra vida» empujó un recuerdo que todavía se negaba a salir. Antes de dormir, Julián revisó por enésima vez el doble fondo de la cómoda. Encontró algo que antes no había notado. Pegado con cinta al reverso de la tapa, un ticket viejo. Fecha borrosa pero legible el lugar. Dolores Hidalgo. Y en el margen, a mano, 2 palabras torcidas. «Nos conocemos». La frase le arañó la memoria como una llave en una puerta que nunca terminó de abrir. El cuaderno ya habla, las cámaras ya ven, la maestra y el abogado ya sostienen. Pero la nota «Nos conocemos» y el eco de 203 confirman lo inevitable. Julián y Arturo tienen un pasado común que solo saldrá a la luz en el penúltimo capítulo. ¿Qué deuda duerme entre esos números dorados? ¿Y cuánto costará saldarla? El reloj del despacho marcaba las 0 horas con 27 minutos y 49 segundos cuando Julián abrió el sobre dejado en recepción del Hotel Camino Real. La etiqueta decía «Paquete de servicio». Dentro había copias impresas de documentos que le hicieron arder la piel. 1. Una vieja escritura de inversión en terrenos en Dolores Hidalgo, firmada por Julián y otro socio, Arturo R. 2. Un recorte de periódico amarillento. Promesa inmobiliaria fracasa entre acusaciones de fraude. 3. Una foto borrosa de una cantina. Julián joven, con la mano sobre una mesa de cartas, frente a un hombre que sonreía con la misma cicatriz en la ceja. Las piezas encajaron con violencia. El nombre que había intentado olvidar, el rostro que aparecía en pesadillas difusas, la palabra que lo perseguía. 203. Ese era el número de la habitación que alquilaban en un hotel barato para sus primeras reuniones de negocio. Allí, 20 años atrás, había nacido el acuerdo que terminó en ruina y rencor. Julián lo abandonó para rehacer su vida, pero Arturo nunca lo olvidó. El teléfono sonó. Era Arturo. La voz ronca sonaba satisfecha. «Ya lo recordaste, ¿verdad? Nuestra oficina improvisada, los billetes sobre la cama, tu sonrisa de hombre honesto. Creíste que podías dejarme atrás. Pues no, Herrera. En esta vida todo se paga». «¿Qué quieres realmente?», preguntó Julián con la garganta seca. «Quiero lo mismo que entonces, todo. El dinero, el prestigio, la mirada limpia de la gente. Tú te quedaste con eso. Yo me quedé con el vacío. Ahora el vacío será tuyo». La llamada terminó. Julián supo que la revelación no era el final, sino el preludio del colapso. De regreso en la mansión, Marisela lo esperaba en la sala, impecable en un vestido negro, copa de vino en la mano. «Así que ya te visitó tu fantasma», dijo, sin rodeos. «¿Sorprendido? ¿Desde cuándo?», preguntó él. «Desde siempre. Arturo me buscó antes de conocerte. Me dijo, él confía demasiado. Con la persona correcta caerá sin darse cuenta.
Y la persona correcta fui yo. Dejó la copa sobre la mesa de mármol con un golpe seco. Nunca te amé, Julián. Solo amé la idea de verte arrodillado, con todo tu dinero inútil. Tus millones no compran lo que más duele, la vergüenza pública. Las palabras fueron más cortantes que cualquier regla. Julián, por primera vez en años, sintió que las paredes de su casa eran de cartón. Horas después, un sobre fue empujado bajo la puerta de la mansión. Dentro, una escritura de traspaso. Arriba, en tinta azul, la misma nota de siempre. Firma o tus hijos pagarán. A. En la esquina inferior, una foto tomada a escondidas. Diego y Valeria entrando a la casa de Lucía. La amenaza ya no era abstracta. Arturo sabía dónde estaban. Julián apretó los dientes. Sabía que si firmaba, perdía su nombre, su fortuna y su dignidad. Si no lo hacía, arriesgaba a lo único que realmente importaba. Esa noche, junto al abogado Franco, revisó cada grabación, cada nota del cuaderno, cada testimonio. La maestra Beatriz estaba lista para declarar. Don Chuy ofreció acompañarlo hasta el último paso. Diego y Valeria, sin entender del todo, entregaron a su padre el cuaderno de pasta negra. «Para que no olvides», dijo Diego. Julián lo guardó en el portafolio como si fuera un testamento. El mensaje definitivo llegó al celular. Mañana, 8 en punto. Hotel Camino Real. Habitación 203. Ven solo. Firma y todo termina. Julián comprendió que 203 no era un número cualquiera, sino el lugar donde su historia con Arturo había empezado y donde tenía que acabar. El pasado regresaba con todo su peso. Julián debía entrar a la misma habitación, enfrentarse a su viejo socio y a la mujer que había fingido amarlo y decidir si entregaba su legado o arriesgaba la vida de sus hijos. El neón del Camino Real parpadeaba como un ojo cansado cuando Julián Herrera empujó la puerta de la habitación 203. El aire estaba espeso de perfume, whisky y pasado. Sobre la mesa, una carpeta con la escritura de traspaso. Junto a ella, una pluma de lujo esperándolo como una trampa. Marisela, impecable de negro, apoyó el codo en el respaldo de una silla. A su lado, Arturo, hombros anchos, cicatriz en la ceja, sonrió con el orgullo amargo de quien cree tener la partida ganada. «No hagas teatro, Herrera», gruñó Arturo. «Firma, y tus niños amanecen a salvo. No firmas, y mañana conocerás el verdadero precio de tus millones». Julián dejó el portafolio sobre el escritorio con una calma que no sentía. «Quiero leer», dijo. Pasó las páginas con lentitud. El gusto metálico de la vergüenza pública todavía le ardía en la lengua, pero había aprendido una cosa en esas semanas. Los imperios no se sostienen con fuerza bruta, sino con pruebas. Mientras fingía revisar cláusulas, su mirada pescó el reflejo diminuto de un punto rojo bajo la pantalla del televisor. La cámara oculta que había colocado esa tarde con ayuda del licenciado Franco. A su vez, el móvil en su chaqueta captaba audio ambiental, enviándolo a la nube y a 2 correos, el del abogado y el de doña Beatriz. «No te tiemble la mano», murmuró Marisela acercándole la pluma. «Firma por tus hijos. Al final, el dinero siempre compra la paz». Julián levantó la vista. El dinero no compra la mirada de un niño sin miedo. El gesto de Arturo se endureció. «Última vez. Firma». «Te firmo una cosa», respondió Julián, colocando la pluma exactamente donde estaba. «La verdad». Pulsó 2 veces el botón lateral del móvil. La televisión se encendió. En la pantalla, el conteo de una grabación, 0 horas, 19 minutos y 43 segundos. 0 horas, 19 minutos y 44 segundos. 0 horas, 19 minutos y 45 segundos. La habitación se miró a sí misma en vivo, con audio. Se reprodujeron fragmentos de días anteriores. La voz de Marisela en el vestíbulo diciendo: «Si cae su nombre, cae su dinero».
La llamada de Arturo, firma o tus hijos pagarán. El audio del pasillo, él manda desde antes de que yo te mirara. Cada frase arrojaba un clavo en el ataúd de su complot. Marisela dio un paso hacia la tele, pálida. ¿Qué es esto? Pruebas, dijo Julián, porque los cuentos bonitos ya no te alcanzan. Arturo reaccionó por instinto, fue directo a la pantalla, buscó cables, maldijo. La cinta siguió corriendo, tranquila, indestructible, mientras en paralelo el respaldado subía a la nube. Julián, sin moverse, habló hacia la puerta. «Puede pasar, licenciado». La cerradura giró. Franco entró con 2 agentes de la policía municipal. Detrás, doña Beatriz y la vecina Carmelita. El gerente del hotel, nervioso, asomó el rostro en el pasillo. «Buenas noches», dijo el oficial. «Tenemos denuncias por amenazas, extorsión y maltrato, además de intento de fraude». «¿Nombres?». Arturo se tensó. «No digas nada», espetó a Marisela. «Cierra la boca». Ese mandato selló la escena. Marisela, experta en máscaras, quiso ponerse la de víctima, pero la voz no le salió. Miró la pantalla, miró la puerta, miró a Julián. La casa perfecta que había montado se había quedado sin guión. «Señor Herrera», dijo Franco, «¿ratifica lo que envió a mi correo? Grabaciones, informe médico de Valeria, testimonio de la maestra, documentos del motel, rastros de la habitación 203 y el contrato de opción de compra sin pago». «Ratifico», Julián afirmó con ese tono que usa un padre cuando decide. «Y solicito medidas de protección para mis hijos». El oficial asintió. La pluma de Marisela cayó al piso con un clink que sonó a fin de obra. Arturo intentó un último manotazo. Se lanzó hacia la carpeta. El policía le sujetó el antebrazo con rapidez y lo giró con técnica impecable. Clic. «Esposas». «Esto no termina aquí», escupió Arturo ya sin palco. «Termina en un juzgado», respondió el oficial neutro. Marisela dio 2 pasos torpes, como si el tacón encontrara un bache invisible. «Jamás te amé», le siseó a Julián, queriendo herir donde más duele. «Y jamás te perdonaré por humillarme así». «No te humillé yo», dijo él, cansado y limpio. «Te humilló la verdad». La cámara de la televisión siguió grabando mientras los agentes leían derechos. En el pasillo, el gerente pidió disculpas mecánicas. Doña Beatriz apretó el brazo de Julián con una ternura feroz. «Tus hijos no están solos», dijo. El lobby del hotel se volvió un teatro extraño. La policía llenando formularios, el abogado ordenando evidencias, el gerente estampando su firma, Carmelita declarando que escuchó más de una vez a Valeria llorar a través de la pared, doña Beatriz ofreciendo el informe de conducta de la niña, Franco entregando un pendrive con los respaldos. «Si el nombre cae, cae todo, ¿no?», dijo Julián, mirando a Arturo sin odio, con una compasión que le sorprendió. «Me has enseñado algo hoy. Mi nombre no es lo que dicen los titulares, es lo que ellos», señaló a la maestra y a la vecina. «Y ellos», pensó en Diego y Valeria, «ven qué hago cuando nadie aplaude». Los agentes se llevaron a Arturo y a Marisela. No hubo aplausos, ni gritos, ni triunfos pirotécnicos. Hubo respiración. Por primera vez en semanas, Julián pudo llenar los pulmones sin que le doliera. Al salir del hotel, la lluvia volvía en gotas finas. Franco le tendió un paraguas. «Mañana presentamos todo en fiscalía. Con esto alcanza para medidas cautelares y para abrir causa por los cargos mayores. Vete con tus hijos». «Eso haré. No hubo milagros de un día para otro. Hubo proceso. La fiscalía dictó medidas de protección permanentes para Diego y Valeria. El juez permitió que declararan en ambiente protegido, sin cámaras ni morbo. El informe del pediatra habló de estrés por ambiente hostil. La maestra, de señales claras y sostenidas.
Las grabaciones de amenazas y extorsión, los documentos del motel y el contrato sin pago cerraron el engranaje. Arturo y Marisela enfrentaron cargos formales. En el frente público los titulares cambiaron de música. La misma prensa que había corrido a señalar ahora usó palabras como denuncia, pruebas, red de manipulación. Pero Julián no se detuvo a leer. Tenía otros titulares que atender. Desayunos en calma, tareas sin sobresaltos, noches sin llanto. El taller de lujo que llevaba su apellido perdió clientes al principio, luego volvió a sonar, no por una campaña, sino por recomendaciones. Doña Beatriz escribió una carta abierta: callar es complicidad. Carmelita la firmó y la posteó en el grupo de la colonia. El barrio, que había sido coro del rumor, se convirtió, a su manera, en red de cuidado. Necesitan que lleve a Valeria al ballet. Le ayudo a Diego con matemáticas. Pequeñas cosas que levantan una casa. En la mansión, Julián hizo algo que parecía menor y se volvió rito. Quitó del vestíbulo el enorme espejo donde Marisela ensayaba lágrimas y colgó en su lugar el dibujo de Valeria. Una casa con ventanas abiertas, un árbol grande, 3 figuras tomadas de la mano. Abajo, Diego escribió con su letra seria: la verdadera fortuna es dormir sin miedo. A las noches, cuando el silencio ya no cortaba, Julián pasaba por el estudio, la habitación de las promesas, y miraba el cuaderno negro en un estante. El título había cambiado. Con plumón dorado, Diego tachó lo que pasa cuando no miran y escribió lo que estamos construyendo. Un sábado cualquiera, mientras el sol rayaba la piedra de San Miguel, Julián llevó a los niños a ver el taller maestro donde había empezado todo. No habló de millones ni de portadas discretas. Habló de madera, de paciencia, de medir 2 veces antes de cortar. Valeria rió. Diego quiso lijar. Don Chuy, con su café en vaso de unicel, los miró orgulloso. «Papá», preguntó Valeria al salir, señalando el cielo. «¿Ves ese huequito entre las nubes? Parece una puerta». «Lo es», dijo Julián. «Una que abrimos juntos». Y aunque la ciudad siguió su vida, coches, turistas, campanas, en la casa Herrera la noche cambió de textura. No era silencio vacío, era descanso. El miedo ya no mandaba, ellos sí. Esa fue la única firma que Julián estampó desde entonces, la que nadie ve, la que vale más que todos los contratos, la que dice, sin tinta ni notario: me quedo con mis hijos, con mi verdad.